Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Miradas Viajeras Magazine, bienvenidos a Movistar Plus, bienvenidos a Negocios Televisión. Para esos más de 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana nos seguís, hoy comenzamos un nuevo camino, comenzamos un nuevo itinerario. Venía para los estudios y como todas las semanas venía pensando cómo iba a iniciar esta tarde este programa. Me han venido a la cabeza infinidad de imágenes. Me han venido a la cabeza infinidad de recuerdos. Y esa sonrisa con la que comenzaba el programa ahora se torna en tristeza infinita, se torna casi en enfado, en frustración y en muchos otros sentimientos que se me agolpan dentro, no solamente como profesional de la información, sino también como persona, como ciudadano europeo y como ciudadano del mundo. ¿Por qué te cuento esto y por qué comienzo así? Si recuerdas, hoy, hace un año, se producía la invasión de Putin a Ucrania. Hoy comenzaba uno de los peores capítulos de nuestra historia más reciente. Hoy, hace un año, comenzaba, sí, y lo voy a decir muy claro, a pesar de las amenazas que he recibido y de los comentarios que se han vertido cada vez que hablo de esto, comenzaba un genocidio. Fijaros, he tenido, y me vais a permitir, una pequeña licencia que probablemente en televisión no se hace nunca, pero que yo hoy, una vez más, voy a romper moldes, como llevo haciéndolo muchos años, y me voy a permitir el lujo simplemente de leerte una cita, una acepción del diccionario. Genocidio es un determinado tipo de acto criminal perpetrado con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Cuando yo he hablado de genocidio, que es lo que ha hecho Putin en Ucrania, hablo de crímenes contra la humanidad, hablo de cómo familias enteras han sido masacradas, han sido torturadas, han sido enterradas en fosas comunes que poco a poco se están descubriendo. Te hablo de cómo sin piedad alguna se ha mutilado y matado a seres inocentes que solamente luchaban por su libertad, que luchan por ser libres y por pertenecer a Europa, ser ciudadanos del mundo. Cuando hablo de genocidio, hablo de que Putin ha torturado a niños y los ha fusilado. Hablo de familias enteras a las que ha sacado de casa, las ha llevado a una cuneta y las ha matado. Hablo de la necesidad del exterminio de un pueblo, de un hombre, bueno, de un personajillo de la historia que espero que ésta le juzgue como se merece, que ha tratado simplemente por sus ansias de poder y por su concepto de poder autoritario en un país como Rusia, ha tratado simplemente de convertirse en alguien al que no vamos a olvidar jamás. Y ahora de pronto ya tiene en la mente otro objetivo. Se cumple un año, y aquí lo contamos precisamente, si recuerdas, en Miradas Viajeras, con el testimonio de personas que bajo los bombardeos nos contaban cómo estaban, cómo salían jugándose la vida a coger mantas para poder intentar tapar a las personas mayores que en aquel momento morían de frío y se refugiaban en sótanos intentando rezar para que alguno de los proyectiles que se lanzaban de forma indiscriminada no les tocara a ellos. Y aún así, siempre con una sonrisa decían: vamos a lograr salir hacia adelante, vamos a defender nuestra bandera, nuestra soberanía nacional y, por supuesto, vamos a defender Europa como proyecto común. No tiene límites este señor, que sigue matando, que sigue amenazando y que, como habréis visto en todas las imágenes de los telediarios, ha congregado en un estadio a miles y miles y miles de personas en un discurso de 2 horas y media en el que simplemente ha hablado de fuerza, de desdén, de lucha, tergiversando las palabras, los hechos reales y simplemente dándose un baño de masas en las que lo único que hacía era engrandecer su ego y fundamentalmente eso que tiene en la mente que se llama odio. Con odio no se puede gestionar un país, con odio no se puede hacer Europa, con odio no se busca la unión. Simplemente lo que se hace es masacrar y utilizar la fuerza para intentar que un pueblo desaparezca o unirlo a sus propias fronteras. Yo dudo de lo segundo,
porque al final, cuando estás masacrando un pueblo que sigue luchando y defendiéndose ante esta injusticia, lo que deberías darte cuenta es que quizás tus objetivos no son los que en un primer momento marcaste, que por cierto, dijiste que tan solo iba a ser unos días, nada más, unos días de invasión, y llevas 365 días ganando mucho dinero gracias a la crisis económica y a la producción del petróleo y del gas, y sobre todo matando gente, miles y miles y miles de personas que nunca más verán la luz, y familias rotas en un momento en el que Europa lo que necesita es la unión de todos para salir adelante de una de las peores crisis sanitarias que hemos vivido. No obstante, y recupero la sonrisa en este viernes, todavía hay gente de bien y fundamentalmente gente que está luchando por intentar unir a todos con un objetivo común. Con eso me quedo con eso y evidentemente con un nuevo relato, una nueva historia y un nuevo programa en el que te vamos a contar infinidad de lugares y rincones del mundo con los que vivir, con los que sentir, con los que experimentar y espero que con los que compartir, con los que tienes más cerca. Comenzamos. Comenzamos un nuevo programa, comenzamos en esta tarde de viernes un nuevo itinerario, un nuevo camino en el que te va a deparar muchas sorpresas y fundamentalmente muchas historias y muchos relatos que compartir contigo. Y te lo cuento en nuestro sumario. Hoy, en Miradas Viajeras, analizamos, como siempre, el sector turístico. Hablaremos de los premios Mototurismo 2023 y luego imaginaremos en la cumbre de un cerro un conjunto patrimonial espectacular que mantiene sin apenas alteraciones su aspecto señorial de siglos pasados. Volaremos a Costa Rica, un país con bosques tropicales y costas en el Caribe y el Pacífico, conocido por sus playas, sus volcanes y su biodiversidad. Visitaremos Alquézar, considerado por la Organización Mundial del Turismo como uno de los pueblos más bonitos e interesantes del mundo. Y, como siempre, te daremos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. ¡Comenzamos! Un sumario trepidante en el que te vamos a contar infinidad de esos rincones que quiero que sigas escribiendo y anotando en tu libro de viajes, ese que estamos narrando entre todos, ese libro con letras de oro que vamos haciendo aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar el programa y lo vamos a hacer, como siempre, con una sorpresa. Vamos a hablar de turismo, hoy de una forma diferente. Hoy vamos a dejar que el viento nos dé en la cara. Hoy vamos a caminar despacio. Hoy vamos a recorrer el mundo de una forma diferente. Te lo cuento en Hablamos de Turismo. Aquí ya sabes que en esta sección tratamos de irte poco a poco contando los diferentes subsectores del sector turístico, invitando a los grandes protagonistas del sector para que nos cuenten sus experiencias, pero sobre todo para que nos enseñen, para compartir historias y para aprender de ellos. Hoy nos hemos querido acercar a un subsector que cada vez tiene más fuerza, que realmente representa una forma de viajar especial. Fíjate, déjame que te cuente que si te montas en una moto, el aire te va a empezar a dar en la cara. Vas a tener un sentimiento de libertad único. Sobre todo, si cuando arrancas lo haces pensando en disfrutar de cada kilómetro que vas a recorrer. Déjame que te cuente que parar en lugares recónditos significa darles vida, esos lugares que muchas veces están solitarios y que, sin embargo, para el motero, para un grupo de motoristas, se convierte en un escenario único, en una parada diferente de un viaje que van a recordar siempre. Déjame que te cuente que montando una moto
puedes mirar a derecha e izquierda, al frente y desde luego descubrir lugares de esos que jamás y de otra forma vas a poder entender y vas a poder disfrutar. Déjame que te cuente que llegar a un lugar, bajarte de la moto, quitarte el casco y respirar profundo es una sensación única que solamente la pueden vivir aquellos que deciden usar la moto como un medio de transporte para disfrutar, para sentir y para experimentar intensamente. Déjame que te cuente que hay carreteras que solamente se pueden sentir de una forma, y es en moto. Que hay carreteras en las que puedes parar, debes parar, y debes compartir esa imagen que aquí nos gusta tanto contar. Déjame que te cuente que junto a una moto y con la moto puedes obtener algunas de las panorámicas más bellas del mundo, pero sobre todo, como estás viendo, algunas de las vivencias más bonitas del mundo. Es una forma de viajar diferente, es una forma de recorrer el mundo diferente, pero sobre todo es una forma de entender el viaje de forma diferente. Por eso hoy te vamos a hablar del mototurismo. Hoy te vamos a hablar de un sector que está en auge. Hoy hemos querido invitar aquí a uno de sus grandes protagonistas. Hoy está con nosotros un compañero, periodista, un escritor, bueno, es que lo tiene todo, un viajero y alguien a quien ya conocéis porque ha estado aquí en los estudios de Miradas Viajeras y de Movistar Plus ya hace un tiempo y que hoy hemos querido recuperar para que nos cuente más experiencias porque tiene un proyectazo encima de la mesa que queríamos compartir contigo. Hoy está con nosotros Gustavo Cuervo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, afortunadamente. Feliz de estar con vosotros otra vez. Oye, la moto. Es que yo digo la moto y es que tiene una idiosincrasia única. Ni coche, ni autobús, ni bici. La moto. Qué palabra tan bonita y cuánto representa, ¿no? Sí, bueno, sobre todo para el que le guste viajar, la moto yo creo que es el medio que une pues la tecnología moderna con el viaje clásico del señor que iba a caballo o caminando, ¿no? Porque las condiciones que tienes encima de una moto pues son aquellas, ¿no? Llueve, te mojas, hace calor, lo sientes, que otros medios de transporte pues no te producen estas sensaciones porque vas aislado, ¿no? Entonces, bueno, la moto es la manera de viajar, yo creo. Oye, si tuvieras que resumirme en una sensación, un viaje en moto, ¿con qué te quedarías? Hombre, sin duda, yo creo que con dos, libertad y empatía con las gentes que vas encontrando por el camino. Libertad, qué bonito, ¿eh? Te permite, además, yo creo que la moto te permite casi parar en cualquier sitio, poder ir más deprisa o más despacio, pero sobre todo yo creo que poder disfrutar de todo el entorno y de cada kilómetro, porque al final yo siempre digo que en el coche, y a mí me encanta ir por carreteras sinuosas, carreteras muy perdidas, peligrosas, con las ventanillas bajadas y despacito oliendo, pero es que en la moto eres tú mismo con tu entorno, no hay otra barrera. Exactamente, estás integrado en la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza tiene calor, frío, olores, algo que en el coche pues, sí, o en otro medio de transporte no puedes apreciar, ¿no? Sensaciones como al descender una vaguada, sentir más fresco. En las vaguadas hace más fresco, en un automóvil no lo notas, ¿no? En el automóvil tú cierras tus ventanillas, pones el aire acondicionado y estás como en casa, ¿no? Puedas estar en China o en cualquier lugar, estás encerrado y tu ambiente es tu ambiente, ¿no? Te consideras como tu casa, ¿no? Nadie creo que en el coche se sienta que está en el lugar cuando está encerradito en su automóvil, ¿no? Sin embargo, en la moto, por muy cara y muy sofisticada que sea esta moto, estás en la calle o estás en la naturaleza integrado, ¿no? Sintiendo la naturaleza y compartiendo con las gentes que viven allí, porque con la moto compartes mucho más, ¿no? Compartes más. Pues porque el nativo de cualquier lugar, siempre que ve llegar una moto, considera que esa persona tiene otras capacidades o otras maneras de sentir que el que va en un automóvil o el que va en otro medio de transporte, ¿no? Y es más cercano. Oye, Gustavo, si me tuvieras que convencer para coger la moto, ¿qué me contarías? Pues te contaría que solamente una cosa, pruébala, haz unos cuantos kilómetros, disfruta de esta carretera o de este camino o de este paisaje y luego cuando vuelvas me cuentas si no quieres seguir. Simplemente eso, no tendría que convencerte con la palabra ni con los hechos. Lo mejor es que lo pruebes tú mismo, ¿no? Es una droga muy dura, desgraciadamente. Una droga muy que te dura. Va pidiendo más y más, ¿eh? Siempre, sí. Oye, una pregunta que te quiero hacer. Esta tarde estás con nosotros porque lideras una nueva iniciativa, vamos a hacer la segunda edición, que es esos premios muy encaminados a unir dos grandes pasiones tuyas, la moto y el turismo. Cuéntame.
Pues sí, en vista del crecimiento que está teniendo el mototurismo, sobre todo en España y sobre todo, bueno, también en todo el mundo, en Latinoamérica, pero sobre todo España, del viaje en motocicleta, cada vez hay más agencias, las administraciones ya se empiezan a dar cuenta de que el viajero en moto aporta recursos a esa España poco poblada o más desconocida. Pues bueno, nos dimos cuenta de que lo que había que hacer era incentivar a los que mejor están haciendo ese tipo de cosas para, bueno, pues de alguna manera que influyeran en los demás y de alguna manera picarse, ¿no? Lo que decimos siempre es picarse unos con otros para ir haciendo cada vez más, desarrollando cada vez mejor el turismo en motocicleta por España en principio y después por Europa y después por el mundo, evidentemente. Es un proyecto a larguísimo plazo que el destino es el mundo, sin ninguna duda. Antes de preguntarte y de ahondar un poco en esos premios Mototurismo 2023, que vamos a ir desgranando un poquito, déjame que te pregunte porque has dicho algo que me parece muy importante. Has hablado del sector de la moto en España y del sector del turismo de la moto en España. ¿Cómo está, desde tu punto de vista como motero, como integrante del mismo sector, como un gran experto en este ámbito, desde tu punto de vista, cómo está el sector del mototurismo en España en estos momentos? Pues está creciendo afortunadamente y creciendo mucho y creciendo bien. Hombre, España es un país ideal para hacer turismo, todos lo sabemos, eso no hace falta explicárselo a nadie, pero si además le añadimos el concepto moto, España es un país que no hay que explicarle a nadie lo que es una motocicleta, ¿no? Afortunadamente pues hemos tenido muchos campeones y seguimos teniendo muchos campeones del mundo, nadie se asusta de ver motocicletas por la calle, es un vehículo completamente habitual, tanto en las ciudades como en las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, unir esas dos cosas era lo que nos motiva para hacer estos premios mototurismo, ¿no? Y la moto está en un buen momento en España, creo que va a seguir mejor en distintas categorías de la moto. La motocicleta urbana, ciudadana, eléctrica, pues va a tener un crecimiento muy importante, lo está teniendo ya, y la motocicleta de viaje pues también lo está teniendo, ¿no? En España el año pasado se matricularon más motos que nunca en la historia, lo cual es una buena señal de que la cosa funciona. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la reivindicación que harías para estos premios de turismo y, sobre todo, si recibes el apoyo de todos los agentes que conforman el sector turístico en los mismos? Bueno, la verdad es que sí que nos sentimos bastante arropados, pero queremos transmitirlo mucho más, ¿no? Sobre todo de cara a las instituciones que son las que más pueden hacer, ¿no? Se llaman diputaciones, entidades públicas, ayuntamientos, que se den cuenta realmente, algunos ya lo han hecho y lo están ofertando en sus paquetes turísticos, de que el motociclista es una persona, el motociclista de turismo es una persona pues normalmente de cierta edad, que viaja en pareja, que le gustan los buenos restaurantes, los buenos hoteles y viajar por esa España poco conocida, menos transitada y que no se preocupa de si la carretera está muy bien, regular, si tiene muchas curvas, porque eso precisamente es lo que busca, ¿no? Esa emoción, esa libertad, que eso no está en las autovías, ¿no? Entonces, bueno, yo la reivindicación que haría sobre todo es de cara a las entidades de que se den cuenta de que esto es así, es una realidad y de que España es el país del mejor del mundo para montar en moto. Claro, me dirán, claro, ¿qué vas a decir si eres español, ¿no? Sí, bueno, eso por supuesto, ¿no? Pero luego siendo un poco analítico, ¿no? Cogiendo el globo terráqueo en su conjunto, si vemos desde el paralelo 50 hacia el norte y igual en el sur, pues no se puede montar en moto todo el año, ¿no? Entonces ya va quedando una franja más pequeña y entonces todo el mundo pensaría, bueno, pues entonces en los países del Ecuador. Ya, pero en los países del Ecuador hace un calor insoportable, en la moto el calor no es nada agradable, es casi mejor el frío que el calor, pero es que además hace mucha humedad, no es recomendable. Además los países que están en ese entorno pues no tienen una infraestructura turística desarrollada, ni todas estas cosas, ¿no? Nos quedamos con una pequeña franja al norte, porque en el sur apenas quedan países, ¿no? Y en el norte, ¿qué está? Pues está Europa, básicamente Estados Unidos. En Estados Unidos el mundo de la moto es muy diferente del mundo de la moto en Europa, ¿no? En Estados Unidos la moto es algo para mitificar, limpiar, adorar y de vez en cuando montar. Aquí es al contrario, ¿no? Aquí montamos y de vez en cuando limpiamos. Bueno, pues allí es lo contrario, ¿no? Es otra cultura, ¿no? Entonces, la pasión por la moto realmente está en Europa, ¿no? Consecuencia de que después de la Segunda Guerra Mundial, pues había que movilizarse, la población se tenía que movilizar de alguna manera y necesitaba un vehículo sencillo, económico, fácil para el transporte personal. Y ahí estaban las fábricas de motocicletas europeas, básicamente, ¿no? Y de ahí surgió, pues luego ya las competiciones, se desarrolló todo el mundo, ¿no? De tal manera que en Europa, básicamente en Italia, España, un poquito menos en Francia y un poquito menos en Alemania, son los grandes países apasionados por la motocicleta, ¿no? ¿Tienes una idea de cuántos países has recorrido en moto?
¿Llevan No lo la sé, cuenta? No llevo la cuenta, pero yo creo que unos 110, 108, no lo sé, 100, más de 100 seguro. Más de 100 seguro. Oye, Gustavo, vamos a volver a los premios. Premios Mototurismo 2023. La primera edición se celebró el año pasado. Creo recordar que le disteis el premio a Teruel por un proyecto, una de las categorías, ¿no? Correcto. Sí. Fue una de las categorías, que es la de Ruta Nacional, a la que pueden optar solamente entidades públicas. Pues hubo una entidad, las comarcas de Maestrazgo, Turolense y la Andorra, Sierra de los Arcos, que llevan ya 3 o 4 años promocionando un tramo de una ruta, que es la 140, en Aragón, en la provincia de Teruel, que es una ruta de aquellas que era odiada incluso por los vecinos, ¿no? Porque es una ruta sinuosa, muy lenta, son apenas 63 kilómetros para los que necesitas 1 hora y media. Entonces, bueno, era aquello como que ¿quién va a venir aquí, no? Y supieron darle la vuelta a esta carretera mala y convertirla en una magnífica carretera, no quiero decir una magnífica carretera, una autovía, sino una carretera panorámica, para disfrutarla. Que esa hora y media que tardas se conviertan en 3 horas de disfrute absoluto, pues viendo los desfiladeros, los ríos, los arroyos de aguas cristalinas, los buitres, las cabras, los pequeños pueblos con encanto, como Cantavieja, como Villarluengo, todos estos pueblecitos que gracias a ese aislamiento han conservado muy bien tanto sus tradiciones como su arquitectura, y le dieron la vuelta a este proyecto, y de hecho ahora todos los días y sobre todo todos los fines de semana tienen una nutrida representación de motoristas que van por allí a disfrutar de ese recorrido y están encantados, tanto los nativos como la Diputación, como todas estas cosas, ¿no? Y por votación del jurado, un jurado compuesto multidisciplinar, compuesto por 150 personas, que lo único que les une es la afición por la motocicleta, pero los hay de todos los sectores, pues dieron el premio porque se dieron cuenta de que realmente esas comarcas están fomentando ese mototurismo sano, que es lo que se propone, ¿no? Ganaron el premio y insistieron en decir, bueno, esto tiene que ser como Eurovisión, el que gana se lleva la gala, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues este año vamos a hacer la gala. Hacéis la gala de los segundos premios allí. Además me encanta porque, fíjate, no es solamente esa ruta que está contando Gustavo Cuervo, sino que es que además tiene nombre. Fíjate qué sugerente, la ruta del silencio. En un momento donde hay tanto ruido en la política, en la sociedad, en la economía, en nuestro día a día, en la empresa, en el trabajo, la ruta del silencio, una pasada para disfrutar. Una de las categorías, de las muchas categorías que tienen estos premios, los premios de motociclismo, de motor y viajes 2023, que creo que llegan hasta 13 categorías, ¿no? Sí, efectivamente hay 13 categorías, 2 de las cuales el premio de honor lo elige la organización, la otra categoría, que es la de motocicleta viajera, la eligen unos especialistas que han probado todas las motos, son periodistas, afortunadamente amigos que conozco desde toda mi historia vinculada al mundo de la moto, y estos probarán las motocicletas, las 5 motocicletas finalistas, todas con los mismos neumáticos para que no haya ninguna diferencia entre ellas, y serán los que voten de manera secreta la ganadora de la categoría de motocicleta viajera. Pero las otras 11 categorías, pues hay un poco de todo, para que estén todos los sectores representados. Es decir, está ruta nacional, ruta internacional, viaje destacado, que es a una persona que en los últimos 3 años, o a un grupo que hayan hecho un viaje especialmente interesante por el motivo que sea. Una categoría de solidaridad. El mundo de la moto es muy solidario con muchísimas causas y hay muchos clubes, personajes individuales que están haciendo distintos proyectos y que han hecho a lo largo de la historia distintos proyectos, pues para ayudas a diferentes sectores, ¿no?, menos favorecidos, pues luchas contra el cáncer, niños abandonados, diferentes enfermedades. A esos tienen una categoría especial, que es el Premio Iniciativa Solidaridad. Y luego hay otras, pues como la iniciativa, la innovación, aquel fabricante de productos relacionados para la moto que mejor avancen, pues, sobre todo en temas de seguridad, cascos nuevos con LEDs o airbags o este tipo de cosas. Y bueno, pues hay una categoría que es exclusivamente de la región donde se celebra la gala, que es Rincones con Encanto, para promocionar dentro de esa comunidad autónoma alguno de los pueblos. Puede ser pueblo, puede ser comarca, puede ser una fuente, una catarata, un sitio de especial interés que recomienden. Y bueno, así hasta 11 premios. La verdad es que creo que hemos conseguido aglutinar a todo el sector, ¿no? Luego hay un premio de entidades, ¿no? Las entidades
son muy importantes, ¿no? Este año pues ya se han presentado la Federación Internacional de Motociclismo, que tiene un programa de turismo desde hace muchos años, la Federación Latinoamericana de Mototurismo, que también están desarrollando mucho todo en Iberoamérica, y diferentes asociaciones grandes del mundo de la moto, pues que también tienen que tener su representación. Gustavo, mírame bien a mí, que te tengo que preguntar algunas cosas importantísimas. Mírame bien. Claro, cuando llegan todos estos premios siempre parece que es que o uno los ha comprado o uno ha puesto, tal. Has hablado de un jurado de 150 personas. Entiendo que un jurado de 150 personas, independiente, que no tienen ningún condicionamiento y que eso es lo que hace tan importante estos premios, ¿no? Efectivamente, bueno, esto fue una de las primeras cuestiones que nos planteamos a la hora de diseñar el concepto general de los premios Mototurismo, y es que, claro, yo podía habérselo dicho a 10 amigos que saben mucho de motos o que saben mucho de turismo, bien, pero 10 amigos son ininfluenciables. Tú puedes conocer a esos 10 amigos y decir, vótame esta candidatura o no. 150 personas de todos los ámbitos, tanto del mundo de la moto, del comercio, de la industria, del turismo, de las entidades públicas, pues es imposible que las conozcas, ¿no? Yo sí las conozco, afortunadamente, ¿no? Yo no voy a influenciar, yo tengo un voto como todo el mundo y nada más, ¿no? Pero es muy difícil que tú conozcas pues, a un cirujano, a un arquitecto, que además no tienen nada que ver con el mundo de la moto, nada más que su pasión es la moto, ¿no? Y lo único que les gusta pues, es disfrutar en moto, y ni leen revistas de motos ni nada de este tipo. También hay, por supuesto, los que hacen las revistas de motos, ¿no? O sea, hemos intentado que ese jurado de 150 personas sea lo más amplio y diverso posible, con el único condicionante de que les guste viajar y las motos. Entonces yo creo que es poco influenciable y bastante democrático, ¿no? Oye, Gustavo, para poder presentar candidaturas, venga, ¿qué tenemos que hacer? ¿O quién las puede presentar? Bueno, pues es muy fácil, la puede presentar cualquiera, no solamente hay que leerse las 11 categorías a las que se puede optar, y es muy sencillo, es solamente entrar en la página que tiene los premios Mototurismo, que es www.premiosmototurismo.com, y ahí hay un pequeño formulario que son 3 preguntas nada más. Bueno, ni siquiera son preguntas, es indícanos el nombre de tu asociación o de tu actividad o de tu proyecto, el logotipo de ese proyecto y la página web donde el jurado se puede informar de qué es ese proyecto, ¿no? Y ya está, se envía y se sube a la categoría correspondiente. Y cuando se elijan los finalistas, pues lo mismo le toca a cualquiera. Bueno, a cualquiera no, seguro que le toca a alguien que realmente se lo ha currado, ¿no? Sí, sí, porque es así. Oye, vamos a la segunda edición. ¿Cuándo se saben los ganadores? Pues la segunda edición se celebra el día de la gala, es el 17 de junio del 2023. ¿Que será en Teruel? En Teruel, en la Ruta del Silencio, concretamente en el centro de la Ruta del Silencio. Hemos encontrado un hotel maravilloso que es allí, que es el Hotel La Trucha, que nos ha dado todas las facilidades, que está muy bien, es un sitio ideal para hacer la gala, que retransmitiremos en streaming en directo, y donde, claro, ese día, pues por la mañana haremos una ruta por la Ruta del Silencio, naturalmente, claro, con una comida, parando en diferentes pueblos, saludando a todos los personajes y los nativos de la zona, y luego por la tarde-noche es la gala. Nadie sabe los ganadores de los premios hasta que no se abre el sobre correspondiente, ¿no? Y yo creo que eso es otra de las cosas que le da cierto valor, ¿no? Chulo. Y bueno, pues lo vamos a hacer el día 17 de junio. Os invito a todos los que queráis a participar, porque no hay que hacer nada más que ir allí con tu moto y hacer la ruta. Y luego, por supuesto, si quieres quedarte a la gala de entrega de premios y a la cena y al hotel y a estas cosas, es otra cosa, ¿no? Pero la ruta es abierta a todo el mundo y la verdad es que esperamos juntar pues bastantes motociclistas. Lo que pasa es que creo que hay otra fecha importante, ¿no? Que es el día 20 de mayo, donde se presentan los finalistas. Exactamente, sí. Los finalistas de todos los de candidaturas que se presenten, se va a hacer una selección y se presentarán posiblemente en Portugal, en Bragança, con el motivo del encuentro de grandes viajeros. Qué chulada. Allí presentaremos los 5 finalistas de todas esas candidaturas. Entonces, a partir de ahí se abre al jurado, se le comunican los 5 finalistas, se les envía un mail con las 5 candidaturas finalistas de cada categoría y solamente tienen que votar la preferida por cada uno. ¿Qué proyectos tenemos de futuro, Gustavo? Venga, más categorías a lo mejor en la cabeza, algún proyecto. ¿Cuál es tu sueño para estos premios? Son muchas preguntas, pero... No son muchas preguntas, yo creo que todas se resumen en la misma, ¿no? ¿Cuál es el futuro de estos premios? Hombre, pues yo espero que esto vaya tomando un cierto carácter y que todas las instituciones, sobre todo, se den cuenta. En el mundo de la moto, prácticamente ya muchos lo saben, en el mundo de la moto del turismo, por supuesto, todos lo saben, y dentro del mundo de la moto, pues también, ¿no? Hay que extenderlo también al mundo del turismo en general, que es la primera industria de este país, como todos sabemos, ¿no? Y que se den cuenta de que ese sector también es un sector importante,
que aporta muchos recursos a esas zonas de España que no tienen otros recursos. Y es verdad que el que va por allí caminando, pues evidentemente pues, sí deja un dinerito, ¿no? Pero deja mucho más el señor que va en una moto con su familia, o sea, con su mujer, a un buen hotel, a un buen restaurante, echa gasolina, compra productos típicos. En fin, yo creo que esto es lo que quiero que se extienda para que, bueno, convertir a España en lo que debe ser, referente mundial del turismo en moto a todos los niveles. Oye, déjame que te pregunte, ya habiendo puesto encima de la mesa estos premios, si tú fueras y quisieras concursar, ¿qué producto llevarías tú? ¿Qué te gusta a ti? Pues es muy difícil, la verdad, porque por una parte me encantaría optar a, si estuviera fuera de la organización, evidentemente, ¿no? Claro. Al premio de viaje destacado, ¿no? Porque este es un viaje pues, que tiene que tener unas ciertas condiciones. No vale decir me he dado la vuelta al mundo en 20 días y no he visto nada, ¿no? Sino tener además otras aportaciones, ¿no? Como el respeto, por supuesto, transmitir el respeto a los países, a las culturas, a los nativos de las regiones porque se ha visitado y hacer un poco de turismo y mostrar eso, ese país, esa zona, esa región del mundo de una manera pues como la ve un motorista, ¿no? Que es una manera un poco más abierta. Me gustaría también optar, como no, al premio de innovación. Me gustaría ser un gran inventor y inventarme un sistema de seguridad que fuera fantástico, económico y que nos salvara la vida muchas veces porque a veces hay percances, ¿no? Me gustaría saber ser, pues no sé, tantas cosas. El viaje internacional, pues por supuesto también me encantaría, ¿no? La verdad es que yo soy demasiado apasionado como para sentarme solamente en una categoría. Pero mi obligación es preguntarte. Lógicamente. A ver, me ha encantado ese viaje especial, ¿no? ¿Cuál sería tu viaje especial en moto? De todos los que has hecho, de todos los países, de todos los recorridos que has hecho, ¿te quedas con alguno? ¿Tienes algún especial? Hombre, tengo muchos especiales, ¿no? Yo creo que todos son especiales, pero a ver, cronológicamente, por supuesto, mi primer viaje especial fue cuando en los finales de los años 70, pues con mi hermano en una moto española de 250 centímetros cúbicos, 2 tiempos, pues salimos a viajar por Europa, ¿no? Entonces ¿Una Ducati? Una Montesa, una moto española. Entonces, en España no se podían comprar motos que no fueran de la Comunidad Europea, ¿no? Guay. Y hicimos 7 países, y Francia, Italia, Suiza. Bueno, la verdad es que vimos poco, porque estábamos todo el día montando en moto. Teníamos 18 años, ¿no? Entonces lo que íbamos era montar en moto y pasamos por muchas ciudades. Ese fue uno de los viajes que, por supuesto, me marcó. Luego alguno otro a Egipto, luego algún tiempo que estuve viviendo en China, hace bastantes años ya, y tuve el privilegio de conocer China, una China bastante profunda en la que no había asfalto, fuera de las grandes ciudades. Estaba viviendo en la zona de Xining, capital de Qinghai, una de las regiones pues, más remotas de China, y visitando el Tíbet, y además en moto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que se fue unos años muy buenos, pero también tengo mi corazoncito en Latinoamérica. ¿Cómo no voy a tener en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Nicaragua, en todos estos países hermanos, ¿no? Que también nos acogen siempre, ¿no? La verdad es que es muy difícil elegir. Pakistán, me encantó Pakistán. A ver, no como país socioeconómico, pero sí las montañas que tiene el Karakorum son las montañas más salvajes y más absolutamente dramáticas de este planeta, ¿no? Más incluso que el Himalaya, ¿no? En China tuve ocasión de poder llegar hasta el campo base del Everest en varias ocasiones, ¿no? En moto. Y bueno, la verdad es que es imposible. Alaska, ¿cómo no me va a gustar Alaska, no? Es que no puede ser, soy demasiado apasionado. ¿Cuál sería el mejor país para ti para montar en moto? Oh, esto lo tengo clarísimo, o sea, es muy fácil, es España. ¿No? España, ¿verdad? Pero es muy fácil por el motivo que he explicado antes, ¿no? Tiene todas las condiciones geográficas de montaña, de cultura, de gastronomía, de seguridad. Es uno de los temas que nosotros no valoramos casi, que no nos damos cuenta y creemos que el mundo es así. Pues el mundo no es seguro, el mundo es bastante violento por lo general, ¿no? Ciudades, pues no sé, puede ser Stuttgart, Nueva York, o sea, prácticamente todas las ciudades del mundo, cuando se hace de noche no ves a nadie por las calles. Sin embargo, aquí puedes estar en Zamora, en Madrid, en Barcelona, en Granada, en Sevilla a las 3 de la mañana y no pasa absolutamente nada, ¿no? Este concepto de seguridad que a nosotros nos parece que es habitual, no lo es, ¿no? Y es una de las cosas que juega a nuestro favor como país, ¿no? Pero hay mucho ahí, la gastronomía, la historia, ¿no? 3.000 años de historia acumulada en tan poco terreno, ¿no? Las diferencias que hay en España en poca distancia de una región a otra, ¿no? Tú atraviesas España, que no es un país grande, un país de tamaño mediano, pero atraviesas desde Cantabria hasta Andalucía y has pasado por 8 paisajes distintos, completamente diferentes, con 8 culturas prácticamente diferentes, todas ellas, incluso en algunas zonas con diferentes idiomas, en un terreno muy reducido, ¿no? Esto no sucede en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, para cambiar de paisaje, o en China o en Argentina, para cambiar de paisaje necesitas hacer 3.000 kilómetros.
Aquí no, aquí con que hagas 100 ya has cambiado de un desierto a un bosque, a una montaña. España es el país del mundo para montar. Oye, cuando hemos ido contando durante esta semana que venías a vernos a este programa, que íbamos a hablar del mototurismo, han sido muchos los que nos han preguntado cómo viaja un motero, por ejemplo, en una semana. ¿Qué hace? ¿Cómo lleva el equipaje? ¿Cómo se organiza? Cuando llega a los sitios, ¿cómo se cambia lo habitual? Bueno, pues la verdad es que esto, cuanto más viajas, pues más aprendes, como todo en la vida, ¿no? Entonces es verdad que la moto limita la capacidad de carga y con el tiempo vas aprendiendo que cuanto menos es más en este caso, ¿no? Cuanto menos equipaje lleves es más. No necesitas llevar mucha ropa. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte del tiempo vas a estar vestido con el traje de motorista, los pantalones, las botas, que es lo que más ocupa, ¿no? Esto no lo tienes que llevar en el equipaje. En el equipaje tienes que llevar solamente unas camisas, unas camisetas, una ropa interior y poco más. Es que no vas a utilizar más porque no te va a dar mucho tiempo a utilizar más, ¿no? Vas a llegar al hotel, vas a descansar, vas a ducharte, vas a ir a cenar, que es el momento que hay que tener ropa cómoda y ya está. Y al día siguiente otra vez te vas a poner el casco, las botas, la chaqueta, los pantalones y los guantes, que es lo que abulta. Entonces, bueno, actualmente con las capacidades de carga de las motos de turismo, que son normalmente 3 maletas, pues hay espacio de sobra para llevar prácticamente todo lo que necesitas, sin ninguna duda. Oye, Gustavo, a mí me gustaría que nos contaras cuál es tu momento especial en la moto. Pues es muy difícil porque hay muchos, ¿no? Antes de arrancar esas hormigas por el estómago, eso no se me quita, ¿no? No se me quita antes de iniciar, sobre todo un gran viaje, esa incertidumbre, ese qué pasará, cómo irá, ¿no? Eso es uno de los momentos muy especiales. Y luego, por supuesto, cuando estás en el viaje, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? A mí me llaman mucho la atención los niños, ¿no? El llegar sobre todo en países en vías de desarrollo, donde están los niños jugando entre las chozas, y pararme un rato allí con ellos y hacerles un pequeño juego. Los famosos 5 lobitos tiene la loba, que no entienden evidentemente nada del castellano, pero sí se entienden el tono, naturalmente, y la sonrisa, ¿no? Que es el pasaporte y el visado universal, la sonrisa, ¿no? Y yo, la verdad es que esos momentos los disfruto mucho con los niños. Si tuvieras que elegir un rincón del mundo, ¿cuál sería? Con todo ese bagaje que llevas de viajero. Sí, es muy difícil, ¿no? Yo diría que mi casa en la Sierra de Madrid, ¿no? Porque es mi casa y porque es donde me siento realmente a gusto, ¿no? Pero hay muchos lugares del mundo donde me gustaría vivir temporadas, ¿no? Venga, dime alguno, va, mójate. Hombre, pues quizá me gustaría vivir algún tiempo en Perú, porque es un país muy variado. Viví algún tiempo y es un país muy variado en el que pasar desde el desierto en la costa al altiplano a 5.000 metros a las selvas amazónicas en apenas un día, puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Es un país muy variado, ¿no? Luego de África, por supuesto, Kenia. Kenia es un país fascinante por su fauna y por sus etnias. Me gustaría vivir. Y de Asia, pues yo me quedaría con el norte de Tailandia por todo, ¿no? Porque tiene unas carreteras magníficas, muy poco tráfico, muy sinuosas, llenas de templos, que es el Asia bella que nos imaginamos todos cuando imaginamos Asia, ese Asia de colores y de buena gastronomía y de seguridad, que hay mucha seguridad también. Pues me quedaría también con Chiang Mai, por ejemplo, o con Mae Hong Son, o con sitios así. Pero hay muchos, es que no podría elegir, ¿eh? Sería una cuestión muy vale, problemática. Te lo voy a intentar poner más fácil. En España, ¿te quedas con algún rincón? ¿Alguna provincia, algún lugar, alguna carretera? Ese rinconcito tuyo, el de Gustavo. Donde te gustaría estar. La verdad es que en España, como decía antes, es tan variado que es muy difícil, ¿no? Ahora estoy terminando otro libro de rutas por España y lo que me cuesta precisamente es sintetizar todo esto, ¿no? Porque me dicen, hay que hacer un libro, ya, pero es que un libro no, tengo que hacer una colección de libros, ¿no? Pues no puedo meter la provincia de Lérida en solo 2 rutas, ni la de Lugo en solo 2 rutas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el norte. El norte en España, bueno, pues por las condiciones orográficas que tiene, toda la cordillera cantábrica, que tienes el mar justo pegado a la montaña, con carreteras muy bonitas, con una gastronomía excepcional y con unas gentes maravillosas, ¿no? Pero claro, es que el centro también está lleno de nobles castellanos y también me encanta, y sus castillos, ¿no? Y el este también, pues todo el litoral del Mediterráneo es fantástico, con paisajes espectaculares, ¿no? El oeste con Extremadura, que yo creo que es una de las grandes desconocidas de España, ¿no? Con las comarcas de la Vera, por ejemplo, o las Urdes, que están verdes todo el año, ¿no? Por ejemplo, y Andalucía, por
supuesto, que tiene una gracia espectacular. Si es que es imposible. Y Canarias. O sea, no me puedo olvidar de Canarias. Si Canarias la tuvieran los norteamericanos, sería el Hawái del mundo, ¿no? Bueno, pues es así. Canarias es un auténtico paraíso. Por supuesto, las Baleares. Es que no me quedaría con ninguno, me quedo con todo. Pues hablando de rutas, hablando de libros, tengo en mis manos España en moto, las 21 mejores rutas que escribió Gustavo Cuervo hace ya un tiempo y que ahora va a ser la puerta de entrada a una segunda edición de otro libro, seguro, de un tercero, de un cuarto, que evidentemente va a ser ese libro en el que a los que nos gusta la moto, al que os gustan los viajes, el que os gusta este tipo de turismo, os va a regalar miles de sensaciones y sobre todo os va a ayudar a que conozcáis el mundo de una forma diferente. Gustavo Cuervo ha estado hoy con nosotros, es el fundador y por supuesto el director también de los premios Mototurismo y Motoviajero Universal. Con él nos hemos querido acercar un poquito a este subsector del sector turístico, pero sobre todo hemos querido hacerlo de una forma diferente, contando experiencias, relatos, historias, que es lo que nos gusta a nosotros compartir contigo aquí en Movistar Plus, en Miradas Viajeras Magazine, en Negocios Televisión. Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y seguir promocionando el turismo en España, porque es que somos el mejor país del mundo para hacer turismo, con mucha diferencia. Además que sí. Y los que os apasiona la moto, presentar vuestra candidatura y estar muy atentos a todas las novedades, porque estoy convencido que estos premios se van a consolidar, van a pitar y van a ser una gran referencia en el mundo del turismo y de la moto. Nosotros tenemos que continuar y es momento de parar el tiempo. Es momento de sentir. Es momento de sentirte protagonista de alguno de esos lugares especiales que tanto nos gusta contarte, que tanto nos gusta narrarte. Es momento de cerrar los ojos, de respirar profundamente y de tratar de buscar un nuevo capítulo en ese libro con letras de oro que te vamos escribiendo cada fin de semana. Es momento de sentir profundamente y de descubrir otro lugar mientras soñamos, nos sentimos partícipes de una historia y sobre todo te lo contamos. Aquí, en Miradas Viajeras, es momento de imaginar. Imagina en la cumbre de un cerro, dominando el Valle del Jalón, un conjunto patrimonial espectacular que mantiene, sin apenas alteraciones, su aspecto señorial de siglos pasados. Imagina una plaza mayor de estilo castellano sobre el antiguo foro romano con fieros soportales y enormes balconadas que alberga los dos edificios civiles más notables de la villa, el Palacio Ducal y la Alhóndega. Imagina pasear y descubrir los restos más antiguos de época árabe del trazado urbano de la villa, callejuelas estrechas, sinuosas e irregulares a las que asoman múltiples casonas nobiliarias blasonadas. Imagina su monumento más emblemático y original, el arco romano, único en España de triple arcada, construido a finales del siglo I después de Cristo, un gran portón desde el que hacer un viaje en el tiempo. Imagina un casco histórico excepcional y armonioso donde hay mucho que descubrir, sus mosaicos romanos, su luminosidad, su gastronomía. Imagina el convento de Santa Isabel, fundado en el siglo XVI por las clarisas, que aún lo habitan, adosado a la iglesia de San Martín. Imagina recomponer la silueta de sus murallas árabes, perfecta, armoniosa, que conserva tramos romanos junto al arco y también lienzos medievales. Imagina su castillo, residencia de los condes de Medinaceli hasta su traslado al Palacio Ducal, un castillo donde, según cuenta la leyenda, murió el invencible Almanzor.
Imagina la ermita del Beato San Julián, el templo más antiguo de la villa, donde descansan sus restos, y el nevero medieval, situado en la ladera noreste de la villa. Imagina también la alhóndiga y la colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, que guarda con orgullo el Cristo de Medinaceli y la imagen de la Virgen de la Mayor, patrona de la ciudad, ambos muy venerados en la villa. Pues ya, no imagines más y prepara una escapada a Medinaceli. ¿Te das cuenta? Al final, este podría ser otro capítulo de la historia que te hemos contado. Podría ser otro de esos destinos para disfrutar en moto. Desde luego es un destino para pasear despacio, poco a poco y paso a paso. Hemos imaginado Medinaceli, pero sobre todo hemos imaginado una nueva historia que me apetecía contarte. Déjame tan solo que nos vayamos a darte unos consejos y volvemos enseguida para esos más de 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana nos seguís. Movistar Plus, Negocios Televisión, Miradas Viajeras Magazine. Vamos a continuar nuestro camino en esta tarde maravillosa de viernes, donde te estamos contando infinidad de relatos, donde te contamos historias y donde te acercamos, como siempre, a esos lugares mágicos del mundo que queremos compartir contigo. Como siempre, para esos más de 2.100.000 telespectadores que nos siguen todos los fines de semana aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine, ahora es momento de abrir ventana al mundo. Nos vamos a ir a un lugar de esos maravillosos, un lugar en el que la naturaleza es siempre protagonista, un lugar con 7 provincias en el que vas a poder encontrar, si lo descubres despacio, poco a poco y paso a paso, volcanes, selvas protegidas, algunos vestigios de culturas ancestrales y civilizaciones que han dejado su impronta en esta tierra y que desde luego han convertido a Costa Rica en un lugar maravilloso. Es tierra de playas también, claro, se enfrentan el Pacífico y el Caribe, pero también es un rincón del mundo donde la gastronomía está muy presente, una gastronomía que nos va a llevar a sus raíces, una gastronomía que ha ido pasando de generación en generación y que nos explica a través de productos autóctonos toda la evolución de un país que te conquista, que te abraza, que te enamora. Es uno de esos sitios a los que cuando vas por primera vez piensas que ya casi lo tienes visitado y sin embargo cada vez que vas descubres lugares nuevos. Es uno de esos sitios al que llegas, de pronto dices, Dios, qué maravilla, tengo que recorrerlo poco a poco y bebérmelo a tragos porque de un solo sorbo es imposible conocerlo. Es uno de esos países que te pide más y más y más, pero que sobre todo te abraza. Yo me quedaría precisamente con ese verbo, abrazar, porque sus gentes te hacen sentir protagonista de una historia que a partir de ahora queremos contarte. Es uno de esos países que el folclore lo lleva por bandera y que además te involucra de tal forma que te conviertes en protagonista de una historia inolvidable que vas a guardar siempre en tu alma y que vas a querer compartir con tu gente, porque con tu gente también puedes vivir este país. Costa Rica tiene siempre un plan, o para ir en pareja, para ir con nuestros mayores, para ir en familia, con amigos, o simplemente para disfrutar de la vida, como aquí te contamos en Miradas Viajeras. Hoy nos queremos acercar un poquito más a Costa Rica y lo quiero hacer con 3 invitados de lujo que esta tarde me acompañan. En primer lugar, te presento a Gisela Sánchez, es la ministra consejera de la Embajada de Costa Rica. Gisela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Un gusto estar aquí. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Muy bien, muy bien. Oye, si yo te pregunto en estos momentos, ¿cuál es la primera sensación? Si te pido, cierra los ojos, estás en España, estás a muchos kilómetros de Costa Rica, cierra los ojos, ¿y cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza de tu país?
La primera imagen que me viene es la del volcán Arenal, que es un cono perfecto en el norte del país, que es espectacular. Ahí está pasando la imagen, precisamente. El volcán Arenal. Bueno, pues la verdad es que hemos empezado muy fuerte. Empezamos a conocer un país diverso en el que se dan cita innumerables manifestaciones naturales que te van a sorprender, pero sobre todo que te van a enamorar. Déjame que en este instante también te presente a dos de nuestros tertulianos fijos, a dos grandes viajeros, dos grandes amigos, pero también dos grandes conocedores de este lugar. Carlos Olmo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, hemos empezado de manera volcánica. Volcánica, la verdad es que la primera imagen espectacular. Sí, yo creo que la tenemos todos en la cabeza. Además, cuando yo estuve por la zona del volcán Arenal, estaba esos días caprichoso sí. Sí. Y realmente impresiona ver ese tamaño de volcán, ese cono perfecto, pero por otro lado también tiene esas aguas termales naturales, esas piscinas sí, señor, que son un auténtico deleite para el viajero. Bueno, déjame que nos acompañe también, que te presente esta tarde a otra de las grandes eminencias del sector turístico, Felipe Alonso. Buenas tardes. Muchas gracias por la eminencia. ¿Cómo estás? Bueno, ya sabes, la edad es lo que tiene. Sí, ya sabes que estoy vetusto, ya estoy vetusto. O sea, ¿Cómo estás? Venga. Bien, muy bien. Encantado de estar aquí, de poder hablar de un país que creo, bueno, conozco de lejos porque no he estado nunca allí, no he tenido la suerte, pero que siempre me ha llamado la atención por la naturaleza. Es un país de bosques impresionantes. Y en alguna película que he visto por ahí, las famosas tirolinas que hay, que se recorre la selva con ellas, y ganas de hacer un día, aunque ya esté mayor, pero hacer un día una tirolina de esas. Selvas protegidas, como te decía, vestigios de la cultura precolombina, también evidentemente inmensas masas forestales, grandes bosques, playas infinitas, ese Pacífico y ese Caribe que lo abraza todo. Tenemos un país que es absolutamente diverso. Pues así es, efectivamente, es un país pequeño en realidad en territorio, aunque en el mar es mucho más grande, es 11 veces más grande en el mar que en la tierra, pero en el territorio nacional es pequeño y sin embargo es súper variado. Tenemos playas, montañas, microclimas, 12 zonas climáticas, pueblos dispersos por todo el país. Bueno, mucho bosque, como ya ustedes decían, el 60% del territorio nacional es forestal y un 30% del territorio está protegido por alguna forma de protección. Entonces, hay mucha naturaleza, es un país evidentemente mega diverso, exuberante, que ofrece de verdad todos los climas, todas las altitudes, lo que la naturaleza puede ofrecer. En realidad es una concentración inmensa de naturaleza. A veces cuando hablamos de Costa Rica, cuando he tenido la oportunidad de estar allí, pero sobre todo cuando he tenido la oportunidad de hablar con la gente que ha venido de allí, me comentan que Costa Rica es ese país en el que casi están representados los 5 continentes. Es un gran continente lleno de infinidad de paisajes, de infinidad de propuestas turísticas, pero además con un microclima que te permite además poder viajar en cualquier época del año. Esa es otra de las grandezas que tiene Costa Rica. No simplemente te tienes que circunscribir a ir en un tiempo determinado. Al revés, durante todo el año vas a encontrar propuestas turísticas con un clima muy suave, con un clima muy agradable, con el que vas a poder disfrutar intensamente de un país que, como decíamos antes, Gisela, tiene 7 provincias y esas 7 provincias, cada una enmarca como un producto turístico diferente, ¿no? Como una propuesta totalmente nueva. Tú eres del norte. Yo soy del norte, sí. Venga, pues vamos a hacer una radiografía del norte. Tú naciste allí, Ajá. has vivido allí, tu infancia la has pasado allí. Mira qué sonrisa tan bonita se te pone, porque seguro que te vienen miles de recuerdos a la cabeza. Así es. Venga, así pues es. vamos a hablar de eso, de esos recuerdos que te hacen que tu alma vibre cuando hablamos del norte. Y luego ya hablamos de San José, si te parece. Claro, Venga. claro. Yo nací en el norte, muy cerca del volcán. Y luego nos movimos a una zona no tan lejana tampoco, pues siempre en el norte. Es un pequeño pueblo que se llama Zarcero. Es muy turístico también. Es un pueblo en las alturas, muy nublado siempre, tranquilo, pequeño. Y en todo ese recorrido desde mi pueblo
hasta el volcán se encuentra pues toda también de nuevo la naturaleza de esa altura, digamos, ¿verdad? Es fresco, hasta llegar después a, bueno, a unas zonas que son más calientes, donde está el volcán, donde hay de todo tipo de productos agrícolas, de todo tipo de tradiciones también. La particularidad que tiene Costa Rica es que en cada rincón hay tradiciones que son muy específicas, hay que descubrirlas. Uno no puede decir la música es la misma para todos o la comida es la misma para todos. No, hay, ¿verdad?, especificidades interesantísimas en cada zona del país. Entonces, en esa zona del volcán, pues hay mucha producción agrícola, mucho tubérculo y frutas, entonces hay también todo tipo de platillos que disfrutar. Están las aguas termales de las que hablaba Carlos y Felipe, que son una delicia y hemos sabido, digamos, canalizarlas de manera que la gente pueda aprovecharlas para hacerse un masaje en la espalda con aguas termales. Es muy lindo y muy exuberante. En una primera intervención ya me estás contando que en Costa Rica podemos disfrutar de la naturaleza, diversa también, porque dentro de la propia naturaleza, y Costa Rica por supuesto es naturaleza, hay una gran diversidad de especies, también una gran diversidad de formas y por supuesto una gran diversidad de espacios. Esto es otra de las grandezas que tiene este país. La naturaleza no es siempre la misma, todo lo contrario, vas a encontrar diferentes espacios de diferentes naturalezas. Pero es que además también nos está explicando que es un país en el que vamos a encontrar una gran diversidad de productos que nos llevan evidentemente a la gastronomía, que de eso quiero hablar ahora contigo. Y por supuesto un país donde vas a poder disfrutar del relax, del bienestar y de la salud. Fíjate que ya en un momentito hemos hablado de varios productos turísticos que seguro cuadran con lo que tú necesitas y con lo que tú quieres. Para el gastrónomo, para el que quiera deleitarse con los sentidos a la hora de comer. Por ejemplo, ¿te atreves a hacerme un menú? Sí, claro, Venga, sí. de especialidades. Venga, vamos a por ello. Bueno, si uno va a estar en el centro de la ciudad y, por ejemplo, puede visitar el mercado central de San José, puede pedir, por ejemplo, un casado. Un casado es un plato que se compone con arroz, frijoles, plátano maduro, una carne. Es un alimento muy completo y es muy, muy tradicional de Costa Rica. Bueno, uno puede comerse solo un casado, pero también tenemos tamales, hay otra serie de productos que se pueden conseguir y que son deliciosos. Hay mucha tradición, hay mucho... nosotros decimos picadillos, por ejemplo, de tubérculos, que son cada uno diferente también, de racache, de papa, de la misma papaya hacemos picadillos que se comen en tortilla, como nosotros le decimos a eso un gallo de arracache, un gallo de picadillo de papa, y son sabrosísimos porque están muy bien elaborados. Oye, eso es como lo más típico, por lo menos tradicional, porque nuevamente en el Caribe encontraremos otras cosas totalmente diferentes e igualmente deliciosas. igual lo podíamos combinar, por ejemplo, con un Churchill. Bueno, el Churchill es una cosa muy específica. Hay que ir a Punta Arenas, sentarse en el Paseo de los Turistas y comerse un Churchill, que es un hielo raspado con sirope, con leche condensada, con leche en polvo. Se hace un vaso así como de helado que se come sentado viendo el mar en Punta Arenas. Es tradicional también. Es un momento muy bonito porque la verdad es que estás sentado y estás vislumbrando un paisaje único. Te lo recomiendo que le dediques un poquito de tiempo. Carlos, ¿Caribe o Pacífico? A ver, yo no soy muy de playa, siempre lo he dicho, a pesar de que viajo a veces por países con las playas más maravillosas, pero a mí sin ninguna duda me fascinó el Pacífico de Costa Rica, porque son playas largas, inmensas, con palmeras al borde del arenal. Hay parques como el Antonio Manuel Izquierdo, donde recorrí buena parte del parque en piragua. Yo destacaría de Costa Rica, porque mi viaje es de hace 22 años y estuve un mes, que hace 22 años, cuando todavía muy poca gente hablaba de turismo experiencial
y muy poca gente hablaba de sostenibilidad. Yo eso me lo encontré por todo el país. O sea, yo recuerdo mirar atónito como en el pueblo más remoto ya había distintos tipos de papeleras para separar la basura, cosa que en España en ese momento no lo teníamos. Y bueno, por ejemplo, estuve durmiendo en unas cabañas en medio de una jungla donde no había electricidad por cable, pero sí había paneles solares, y para llegar no había carretera pavimentada, había que llegar en un tractor, y era totalmente sostenible. En ese momento ese lugar era ya totalmente sostenible, y estamos hablando de hace 22 años. Realmente me dejó impresionado cuán pionero podía ser Costa Rica, un país que tiene 50.000 kilómetros cuadrados. Es muy pequeño, pequeñito. es el 10% de la superficie de España. Y todos esos diferentes ecosistemas los han conservado de una manera increíble. El bosque nublado de Monteverde, yo lo recuerdo como una experiencia increíble. Poder caminar por el dosel arbóreo a través de pasarelas que te permiten observar esa fauna que está a 40-50 metros de altura, que en ese momento fue la primera vez que hice esa experiencia. Luego la he repetido en otros sitios, pero insisto, hace 22 años de eso. Hace 22 años estoy convencido que muchas de las partes que visitó Carlos Olmo, como me pasa a mí, siguen intactas a día de hoy, y esa es la grandeza del país, porque se ha apostado perfectamente por su protección y desde luego por su autenticidad, que son otros dos adjetivos que a mí me encantan cuando hablamos de Costa Rica. Me gustaría que me contaras, porque claro, Costa Rica también son patrimonios de la humanidad, ¿eh? Claro, claro. Para agregar a lo que decía Carlos, en realidad la sostenibilidad está en el alma de Costa Rica. Desde mediados del siglo pasado, un poquito más, Costa Rica se hizo esa causa propia y empezó, por ejemplo, hubo un momento en el que decidió recuperar el bosque. El bosque pasó del 30%, la cobertura boscosa pasó del 30% al 60%. Las áreas protegidas, como les decía antes, pasaron a ser el 30% del territorio. Y eso no es casual, es producto de decisiones totalmente conscientes, totalmente insertas en el alma del costarricense de hacer de su turismo un turismo sostenible, que satisfaga lo que el turista espera, que encuentre, que dicen que en este año, el año post pandemia, que ya el turismo ha vuelto a tomar impulso, Costa Rica ha sido uno de los países más visitados, porque es un país que le trae paz a las personas, porque lo pone en contacto con esos elementos de la vida que nosotros tenemos como lema en nuestro país, son esenciales y hacen que la persona vuelva a sentirse tranquila y saludable y a gusto, en un entorno a veces incluso o siempre mucho familiar. Las familias españolas, por ejemplo, van con sus niños y disfrutan de esos elementos de la naturaleza, en contacto con la naturaleza, caminan por los parques, se tiran por las tirolinas, hacen su aventura y vuelven renovados. Sobre el patrimonio de la UNESCO, tenemos varios sitios que han sido protegidos por esta forma de protección, entre ellos la Isla del Coco, que es la más linda del mundo, como decía Jacques Cousteau, el oceanógrafo. La Isla del Coco es uno de ellos, la zona de protección de Guanacaste, donde se conservan los mejores elementos del bosque seco, los mejores ecosistemas ahí se preservan y donde hay playas bellísimas. Tenemos también un sitio que le gusta mucho a la gente, que es los asentamientos cacicales con esferas del Diquís, que está cerca de Panamá, en el sur, que es una cosa espectacular que tenemos ahí, de la que solo sabemos que hay 500 esferas de piedra perfectamente elaboradas, de una civilización que dejó de existir y no nos dejó claves para
para descubrirla, que están en formaciones geométricas súper interesantes y que estuvieron por mucho tiempo cubiertas por sedimentos porque están cerca del mar y de unos manglares. Entonces fue cuando se trató de arreglar ese territorio para cultivarlo que empezaron a aparecer estas esferas, ya ha entrado el siglo pasado. Entonces es un sitio espectacular, arqueológico impresionantísimo. Felipe, como gran experto en leyendas e historias, ¿cuál es tu teoría al respecto? No, bueno, hay una teoría que, leyendo a un investigador arqueológico de lo extraterrestre, Eric von Däniken, comenta que esas esferas son de un material que en Costa Rica no existe, no existe, que tienen una antigüedad determinada cuando no había materiales para poderlas construir tan perfectas. Entonces se habla de una civilización extraterrestre. Entonces, además, la colocación que tienen son colocaciones astrológicas. En época de solsticio de verano, o el sol da de una manera y marca unas líneas en el suelo que se han investigado y que son muy determinadas y determinantes. Carlos, como experto en patrimonios de la humanidad, para ti, ¿cuál sería el que en Costa Rica sobresalía más o a ti especialmente te gusta? Bueno, a mí el Parque Nacional de la Amistad me impresionó mucho. Y yo creo que bueno, todo esto que llevamos hablando aquí ya un buen rato se resume en una expresión, en dos palabras que decimos aquí en España, que son muy típicas de Costa Rica y que todo el mundo que ha visitado el país se las lleva, que es pura vida. Pura vida. A mí me parece que es uno de los países donde más se puede disfrutar la vida en naturaleza. Me impresionó también porque estuve recorriendo lugares que me habían dicho esto hace 10, 20 años era zona agrícola, zona ganadera, y de una manera consciente, sobre todo por la recuperación de la naturaleza, pero también por cuestiones económicas, porque al final se dieron cuenta de que podían sacar más rentabilidad con un turismo de calidad, que siempre ha apostado Costa Rica por un turismo de calidad, revertiendo esas zonas, y al tener un clima tan benigno, un clima tan espectacular, en muy pocos años no queda apenas vestigio de que aquello fue una zona ganadera o una zona agrícola, porque los bosques se recuperan y parecería que es un bosque primario cuando realmente han pasado solo 20 o 30 años desde que se ha cambiado el uso de esa zona. Pura vida, me encanta ese eslogan, pura esencia, pura autenticidad. Y desde luego Costa Rica esencial. Tengo que ir terminando estos 20 minutos que le hemos dedicado a este maravilloso país, pero dejadme que lo haga de nuevo con la ministra consejera de la Embajada de Costa Rica, con Gisela Sánchez, a la que le quiero preguntar muy rápido, en 30 segundos, respuesta muy rápida, pregunta muy rápida, respuesta muy rápida, y mirando esa cámara a la 1, un lugar especial de Costa Rica para ir con nuestros mayores. Bueno, los lugares en Costa Rica están siendo adaptados, por supuesto, para ser accesibles a todas las personas. Bueno, el Parque Nacional Corcovado, por ejemplo, puede ser un lugar a visitar. Quiero mencionar también que existe una iniciativa que se asemeja a otra que existe en España. Ahora en Costa Rica tenemos un Camino de Costa Rica, que nos lleva del Atlántico al Pacífico. A través del territorio nacional son 280 kilómetros de camino que nos permite ir conociendo pueblos, culturas, ecosistemas de todo tipo. Entonces, ese se puede hacer por etapas, se puede hacer con los mayores, se puede hacer con los niños. Es una buena idea que llevamos de España al trópico para hacer un camino de Costa Rica en un entorno exuberante tropical. Muy rápido, otro lugar para disfrutar con la pareja, para enamorarse. Bueno, las playas de Guanacaste o del Caribe son cientos de kilómetros de playa. Pienso que tal vez Puerto Viejo es un lugar mágico en el Caribe, donde yo escogería ir con la pareja. Sí. Un lugar para descubrir con amigos. Con amigos, los parques nacionales. Hacer caminatas en grupo, nosotros lo hacíamos cuando teníamos niños pequeños, íbamos varias parejas con los niños y ahí disfrutábamos de los ríos, comíamos por ahí cerca. Son lugares bonitos para ir con amigos y uno lleva sus sillitas y ahí se
se sienta a la orilla de cualquier río. Y por último, el lugar especial de la ministra consejera de la Embajada de Costa Rica. Bueno, nuevamente yo citaría Puerto Viejo. Es un lugar mágico, exuberante, cerca de Limón, en el Caribe, especialísimo, con unas playas divinas. Gisela Sánchez, la ministra consejera de la Embajada de Costa Rica en España. Muchísimas gracias por haber venido, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Sigue con esa sonrisa maravillosa cuando hablamos de Costa Rica y, por supuesto, sigue haciendo ese gran trabajo que estás haciendo. Muchas gracias a ustedes. Dejadme que nos vayamos tan solo unos segundos para daros unos consejos y regresamos inmediatamente con este gran sabor de boca que nos ha dejado Costa Rica. Un lugar mágico, un lugar que te abraza, un lugar de esos que realmente tienes que prever en tu agenda viajera para este año. Costa Rica, tu próximo destino. Aquí, en Miradas Viajeras Magazine, en Negocios Televisión, en Movistar Plus. Tan solo unos segundos y regresamos. Vamos a continuar nuestro camino en esta tarde de viernes y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Nos vamos a ir a otro lugar increíblemente bello. Nos vamos a ir a otro de esos lugares que a mí particularmente me encanta y que quiero recomendarte en esta tarde. Nos vamos a ir a un rincón del mundo de los más bonitos de nuestro planeta, sin lugar a dudas. Nos vamos a ir a Huesca y nos vamos a ir a conocer uno de esos municipios que hay que descubrir despacio, muy poco a poco y paso a paso, porque te vas a sentir protagonista de una historia absolutamente auténtica y mágica. Descubrimos en este instante España. Nos vamos a Alquézar. Su colegiata, su castillo, su conjunto histórico-artístico, pero sobre todo sus calles, su plaza mayor, sus plazas y ese halo de magia que tiene desde que llegas hasta allí. Es uno de esos rincones del mundo que hoy queremos presentarte para que lo agendes como un imprescindible para este año 2023. Te lo contamos en el siguiente reportaje. En la comarca oscense del Somontano se encuentra uno de los pueblos medievales más emblemáticos de la comarca. Encaramado a 600 metros de altura, ofrece un paisaje especial modelado por el río Vero. Se trata de Alquézar, donde parece que el tiempo se ha detenido y donde el visitante que penetra sus murallas puede admirar un encanto original difícil de encontrar en otros lugares. Con ese halo que le ha hecho que sea considerado por la Organización Mundial del Turismo como uno de los pueblos más bonitos e interesantes del mundo. Fundado por los romanos como Castrum Vigetum, fue reconocido estratégicamente por los musulmanes, quienes aprovecharon su posición de privilegio para construir allí una fortaleza en el siglo IX. El castillo, enclavado sobre una roca al pie del monte Seville, desde donde vigilar y controlar los barrancos próximos por los que podrían aparecer los cristianos, es precisamente quien ha dado nombre a la población, Al-Kas, o recinto amurallado. Medieval es con la única y clara palabra que se puede definir a Alquézar, a sus calles y casas, así como su entorno. Al entrar en la villa, al cruzar sus murallas, al imbuirse en el recorrido del casco urbano adaptado a los diferentes niveles por los que se va disfrutando de casas de piedras cargadas de historia, se comprende que cuando se pregunta a algún vecino, este responda simplemente que Alquézar es la opción que se da al visitante de regresar al mundo medieval. Sus murallas son uno de sus símbolos, una de las razones de su ser. Esas robustas murallas del siglo IX, bien conservadas y de una anchura casi infinita, dan a su entorno un carácter místico, mágico, que avisan al visitante de lo que se va a encontrar más allá de las mismas, y siempre con la mirada puesta en el imponente castillo.
Tras la conquista cristiana, se construyó en él la Colegiata de Santa María la Mayor, de estilo románico, aunque con añadidos posteriores y con un claustro románico trapezoidal en el que detenerse y meditar no es una opción, sino más bien una obligación. Hay paz, hay magia, hay misterio. Callejear es fundamental. Al llegar hasta la Plaza Mayor, se crea el problema de no saber qué dirección seguir, pues cualquiera de ellas va a llevar al visitante al medievo. A ver casas con portadas de piedra donde destacan escudos de armas, puertas con impresionantes aldabas, pasos en alto como queriendo tapar las aventuras de los amantes de otros tiempos. Al final del día, desde el castillo, desde la Colegiata Fortaleza o desde el mirador Sonrisa al Viento, con la vista puesta en el horizonte, se puede decir un hasta luego y prometer regresar. Impresionante, ¿verdad? Pues dejadme que nos adentremos un poquito más en él, de la mano de dos grandes protagonistas que me acompañan en esta tarde. En primer lugar, os presento a Ana Blanco, es la concejala de Turismo de Alquézar. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, magia pura, autenticidad, historia. Bueno, se nos acabarían los calificativos sobre uno de los pueblos más bonitos de España, sin lugar a dudas, pero también de nuestro continente, ¿eh? Sí, aquí estamos, en este pequeño rincón de Guara, muy bonito, la verdad es que estamos encantados. Ha sido una lucha larga, pero al final, con un reconocimiento impresionante, estamos los vecinos encantados de la vida. Qué suerte tienes de estar allí en estos momentos. Felipe Alonso, uno de nuestros grandes pueblos, pero sobre todo uno de nuestros grandes viajes. Qué bonito es, ¿eh? Es una maravilla, es encontrarte en el medioevo, es medieval, y hay que felicitar al pueblo porque la OMT ha elegido 32 pueblos de 18 países, sí, y España tiene 3 representantes. Sí, señor. Uno es el pueblo que estamos hablando, otro es Guadalupe y otro es Rupit. Pero yo creo que por encima de Guadalupe, con lo que significa Guadalupe, lo que significa Rupit, sí. Alquézar queda muy por encima porque es que es medieval puro. Es decir, tú llegas allí y entre los barrancos, como está a 600 metros de altura, entre los barrancos anteriores hay un mirador sobre el río Vero, y el mirador que hay de Alquézar, que se llama así, y luego también está en la ermita. Entonces desde allí ves, yo aconsejaría, yo no sé lo que nos dirá esa persona que vive en ese lugar tan maravilloso, pero yo creo que antes de entrar en la localidad hay que pararse en uno de los miradores y contemplar el pueblo desde fuera y pensar en lo que se va a ver dentro. ¿Ese sería tu lugar especial? ¿O un rincón especial del municipio? Un rincón especial. Yo tengo 2, pero ese es un rincón especial. ¿Cuál es el otro? No, el otro es un atardecer. El atardecer subiendo al castillo o desde el castillo, desde la Colegiata. Desde el castillo, desde la Colegiata. Sí, y ver el horizonte cuando cae el sol. Ese es otro lugar. Pero vamos, este puede valer. Pues déjame que le pregunte a la concejala. Concejala, en primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros, por supuesto. Pero ahora, para los que no conozcan a Alquézar, brevemente, ¿cuáles son los imprescindibles de este lugar para ti? Bueno, Alquézar es un pequeño pueblo, como muy bien nos ha dicho Felipe, medieval, que en los años 80 estaba desapareciendo porque aquí no teníamos agricultura, la gente teníamos que irnos porque no había forma de vida, y en el 82 lo nombran conjunto histórico-artístico, y lo que hemos intentado es durante estos 35 años recuperar sobre todo el casco, que era lo que más dejado estaba, y bueno, pues ahora te encuentras con un pequeño pueblo en forma de media luna, que como muy bien ha dicho, desde la Sonrisa, que es el mirador que os estaba diciendo Felipe, ves Alquézar, es uno de los sitios donde más selfies y más fotos se hacen las miles de personas que vienen cada año a visitar Alquézar, y bueno, imprescindibles. La Colegiata ha estado siempre allí, preside el pueblo, es un conjunto histórico-artístico desde ya los años 50, porque hasta el 82 no nombran al pueblo en sí como conjunto. Tiene el recorrido que se ha
fomentado durante estos últimos años y que se ha hecho famosísimo y que es una de las razones por las que pasan al año 130, 140.000 personas, que es la ruta de las pasarelas, que ahora es nuestro buque insignia. Y en sí el pueblo tiene unas visitas guiadas preciosas y si de día es bonito, la gente que tiene la suerte de dormir en Alquézar una noche y dar una vuelta y pasear, es como si te trasladaras a otra época. Entonces Sí, es señor. muy bonito. Hay una zona muy bonita también que se llama Obicón, que es una roca que cae sobre la pared de la Colegiata, y hay una pequeña cueva que para nosotros también es muy significativa, que se llama Mullón, y también es un sitio muy bonito. Ahora estamos haciendo allí un pequeño edificio mimetizado con las rocas, que será como el centro de acogida de las pasarelas, porque como muy bien os he dicho, pues pasan alrededor de 130, 140.000 personas al año. Cómo me gustaría ir a hacer el programa allí, ¿eh? Hacer un programita en directo Hombre, allí. os invitamos. Sería una maravilla, pasada, sobre todo pasear de noche. Buah, ya Sí. sabes que me Por ejemplo, encanta. Despacito, con las Y luces contarlo, ¿eh? Y contarlo, las luces encendidas y poner, ya sabes que a mí me gusta poner la oreja en las piedras, saber que nos cuentan y ver de vez en cuando esas puertas de madera clásicas cuando saldabas. Es un lugar. Es magia pura. Sí, no, es no, magia pura. es Me un- quedan 2 minutitos. Déjame que le pregunte a Ana, a la concejala de turismo de Alquézar, para ti, ese rincón especial donde decir, pero qué bonito eres. Bueno, rincones hay muchos, como os he dicho. Y sobre todo los que hemos nacido aquí, que conocemos muy bien los intríngulis del pueblo, ¿no? Que es un poco, pues, pasadizos. Hay un par de callizos que les llamamos aquí, que son muy especiales, por lo que dice, sobre todo por la noche, porque realmente te dan ese halo de lo que realmente significa estar en un pueblo como Alquézar, ¿no? Pero, por supuesto, el mirador de arriba de la Sonrisa es un sitio ideal porque te deja ver Alquézar. Y a veces, hace muy poco, bueno, yo tengo un restaurante aquí, llevo toda la vida en la hostelería, y había un cliente que me decía, es que es como un portal de Navidad. Y la verdad es que es verdad, es que es así, es que es muy bonito y hay muchos rincones preciosos. El mirador de la Sonrisa, Felipe, qué chulada. La Sonrisa. Bueno, me contabas que tu momento era el atardecer, ¿no? Sí, el atardecer O la noche. para mí es fundamental. ¿Y tu rincón? Yo soy amigo de los castillos. Ya. Y el castillo, además, es un castillo muy especial, pero es un castillo en media luna también, ¿no? El pueblo es en media luna, porque ocupa el montículo sobre el río Vero, y entonces también el pueblo es, pero el castillo y la Torre Albarrana, que es la torre del homenaje clásica, y son lugares, pero el mirador. El mirador, ¿no? Oye, dejadme que le pregunte a Ana, porque ninguno de los dos me habéis hablado o habéis hecho referencia a las ermitas, ¿no? Que son muchas y que yo creo que también es un gran elemento divulgativo, histórico, cultural y turístico de Alquézar. Sí, el pueblo es pequeño, como te he dicho, vivir durante todo el año, estamos unas 150, 160 personas, que es la que hemos conseguido a lo largo de los años que se desarrollara en la forma que se ha podido hacer, ¿no? Tenemos varias ermitas, visitables y no visitables, y la primera que te encuentras es San Antón, en la rotonda de acceso al pueblo. Sí, señor. Y allí se va cada año, se hace su fiesta. Pero hay más ermitas, San Hipólito, que es nuestro patrón, la Virgen del Pilar, las Nieves, la Colegiata, una iglesia muy bonita que se llama San Miguel. Bueno, tenemos el mejor párroco del mundo, que se llama José María Cabrero, que canta jotas como nadie, y además guarda y preserva todas sus ermitas y todo su patrimonio perfectamente. Es una pasada. Las ermitas de Alquézar te voy a recomendar que las visites una a una, que las encuentres, que las recorras, porque será una forma también de disfrutar de Alquézar. Ana Blanco, concejala de turismo de este maravilloso municipio, uno de los más bonitos de España, sin lugar a duda, uno de los más bonitos del mundo. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por llevarnos un poquito más. Y Felipe, que le cogemos el guante, que nos vamos para allá, ¿no? Hombre, ¿cómo lo sabes? Vamos, cogemos el coche y nos vamos que para nos allá. encanta. O sea, si además que nos vamos este fin de semana. Que está a un tiro de piedra. Estáis todos invitados. A un tiro de piedra está, o sea, que no hay ningún problema. Pues para esos más de 2.100.000 telespectadores que tiene este programa cada fin de semana, Alquézar es uno de esos lugares que tienes que, sin lugar a dudas, agendar para tu próximo viaje. Ana Blanco, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un Un beso placer fuerte. venir cuando queráis. Gracias. Concejala de Turismo de Alquézar. Felipe Alonso, muchísimas gracias. A vosotros. Dejadme que sigamos nuestro camino. Ahora te presentamos un nuevo Patrimonio de la Humanidad. Sin lugar a dudas, es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Hoy nos vamos a ir, con la firma de Carlos Olmo, a Jordania. Nos vamos a ir a descubrir Petra. Te lo contamos en este reportaje. Habitada desde tiempos prehistóricos, esta ciudad nabatea para caravanas, situada entre el Mar Rojo y el Mar Muerto, fue una importante ruta para el incienso de Arabia, las sedas de China, las especias de la India y cruce de caminos entre Arabia, Egipto y Siria Fenicia. Petra está a medio construir, a medio excavar en la roca, rodeada de montañas plagadas de pasadizos y desfiladeros. Es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, donde las antiguas tradiciones orientales se mezclan con la arquitectura helenística. Un ingenioso sistema de gestión del agua permitió un extenso asentamiento en una zona esencialmente árida durante los periodos nabateo, romano y bizantino. Es uno de los sitios arqueológicos más grandes y ricos del mundo, ubicado en un paisaje dominante de arenisca roja. El valor de Petra reside en la gran extensión de la elaborada arquitectura de tumbas y templos, lugares religiosos, canales de agua, túneles y presas que se combinaron con una vasta red de cisternas y embalses que controlaban y conservaban las lluvias estacionales. La verdad es que es impresionante, no solamente por lo que todas esas formaciones pétreas han supuesto, siguen suponiendo y sobre todo siguen sorprendiendo a cualquier viajero que va por primera vez, que se queda extasiado ante todos esos templos y construcciones, sino también al que regresa y sigue descubriendo nuevos rincones. Es un lugar maravilloso que hoy quiero descubrir en esta tarde con Carlos Olmo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues nada, feliz y contento de hablar de un sitio que tengo muy fresquito porque fui este año y que, bueno, como bien decías, aunque lo hayamos visto en películas, tal, cuando llegas allí, increíble. La boca se te cae. Sí. Felipe Alonso también nos acompaña en esta tarde. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos muchas cosas que contar hoy, ¿eh? Muchas, muchas. Y también de Petra, también lo conozco. Petra, también que lo hablaremos. conoces bien también, ¿no? Sí, sí. Oye, si queréis empezamos a comenzar nuestro camino. Hemos visto las imágenes, seguimos viéndolas. ¡Wow, Carlos! Patrimonio de la UNESCO, de esos que realmente dices, es que hay que conservarlo, preservarlo, porque es que es una, de verdad, maravilla, ¿no? Sí, y hay que pensar que solo el 1% de Petra está excavado. Efectivamente. O sea, que todavía hay un 99% que está en muchos casos debajo de lo que es el nivel del suelo actual y en otros sencillamente son ruinas que están poco accesibles y porque hay que pensar que Petra se fue desarrollando a lo largo de los siglos, que fueron varias culturas y esa es una de las cosas que te sorprende cuando la visitas porque está la ciudad perdida de los nabateos, que es una cultura que desapareció como tal, pero es que luego también estuvieron los romanos y ves un anfiteatro fabuloso allí y luego pues también tiene cosas de estilo bizantino como una iglesia y también del periodo griego. De hecho, se puede decir que Petra fue uno de los lugares donde arquitectos de zonas muy lejanas vinieron a trabajar en la ciudad porque en esos momentos había dinerito, porque Petra fue una ciudad muy floreciente. Petra, digamos, nació y creció gracias a las rutas de caravanas que traían pues, del lejano oriente de China traían la seda, de Asia traían las especias y el incienso, por ejemplo, de Egipto, con lo cual el movimiento comercial era continuo. Se sitúa entre el Mar Rojo y el Mar Muerto y, como bien dices, para aquel que no lo conozca,
nos adentramos en la propia roca, nos adentramos en las entrañas, como digo yo, de la tierra, de la montaña, porque Petra está excavada, la mitad de la ciudad está dentro de una formación rocosa. Sí, exactamente. De hecho, el nombre más adecuado no puede ser. Entras a la ciudad por ese pequeño y estrecho desfiladero, que supongo que era muy buena protección, sí, porque cualquiera que quisiera atacar la ciudad tenía que pasar por ahí, y desde arriba obviamente era muy fácil frenar la entrada de cualquier tropa invasora. Pero es que al final de ese desfiladero, que es más de 1 kilómetro y que en algunos puntos casi pareciera que puedes tocar con ambos brazos estirando los dos extremos, pues te encuentras, bueno, ya se llama el tesoro por algo, ¿no? Te encuentras un edificio excavado en la piedra que te deja absolutamente estupefacto, pero es que, por ejemplo, el lugar quizás menos visitado, porque es al final de la avenida, ya con el calor, no hay sombra en muchos sitios, pues tienes 800 escalones para llegar al monasterio, pero es que para mucha gente el monasterio es todavía mucho más espectacular que el tesoro incluso, ¿no? Pero es que luego hay algo que no se ve de Petra, que probablemente sea lo más impresionante a ojos de los profesionales arquitectónicos e ingenieros que se dedican a esto, que es el sistema de gestión del agua. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es posible que en un lugar que es de los más áridos de esa zona, es puro desierto, pudieran vivir miles y miles de personas? El sistema de gestión de agua, que en muchos casos se preserva y en otros está destruido porque Petra se abandonó y estuvo muchos siglos oculta a los ojos del mundo, es absolutamente impresionante. Aljibes, presas, diques que conservaban cada gota de agua que caía, porque sí que llueve en el desierto, pero normalmente cuando llueve suele ser en forma de tormentas muy fuertes, muy repentinas, y no se llega a retener ese agua. A veces, de hecho, corre en forma de inundaciones, lo cual también hacía peligroso, y ellos hicieron un sistema de gestión de agua que, por ejemplo, en ese desfiladero de entrada a la ciudad, ves a derecha y a izquierda canales excavados en la roca, que es muy curioso, porque son 2 canales. Uno llevaba el agua para el pueblo y el otro llevaba el agua para la élite, para la clase dirigente. Y este segundo era una tubería cerrada de barro para que nadie se le ocurriera envenenar el agua o echar algo. O sea, que hay muchas cosas de Petra que desconocemos, incluso a día de hoy, que la hacen todavía más increíble. Oye, además de esos canales y presas que también ahí podemos encontrar, Petra está llena de tumbas, está llena de templos, está llena de lugares religiosos. Sí, exactamente. Por ejemplo, lo de las tumbas es muy curioso, porque se decía que los nabateos conservaban con ellos a los muertos, ¿no? Como en otras culturas. En Asia hay varias culturas que cuando alguien muere, pues la familia conserva el cadáver momificado o guardado con ellos. Pero cuando los romanos llegaron y conquistaron Petra, no entraba dentro de la cultura romana hacer eso. Entonces fue cuando se empezaron a hacer tumbas en las cercanías de la ciudad, pero no en lo que eran las viviendas de la gente. Y hay algunas tumbas que incluso hoy, cuando entras, aunque estén deterioradas o hayan perdido gran parte de su esplendor, que te dejan absolutamente impresionado. Estamos hablando de muchos siglos atrás, pero todavía incluso podemos echar la vista un poquito más, retrotraernos un poquito más, porque allí podemos encontrar yacimientos neolíticos y de la edad del hierro. Sí, exactamente. Petra, la zona, está habitada desde la prehistoria, porque había minas, había zonas de explotación de minerales. Fue cuando las caravanas comerciales empezaron a tener mucha importancia en el siglo I a.C., que Petra se fundó y fue creciendo, como decía, de una manera bastante rápida, porque entraba mucho dinero por el tema de las caravanas y exigía una infraestructura y una logística importante, porque, por ejemplo, los edificios que están excavados en la roca, en la piedra, como el tesoro, como el monasterio, uno piensa, ¿qué tecnología usaron para excavar en la roca? ¿De dónde sacaban la madera para los andamios que suponemos que tenían que poner?
para poder subir hasta 40 metros en la roca. Y estudios recientes demuestran que más que andamios lo que hacían era tallar escaleras en la roca y empezar de arriba abajo. O sea que tanto el monasterio como el tesoro fueron excavados de arriba abajo en la piedra. O sea, eran unos auténticos artesanos, pero que al mismo tiempo eran artistas, ingenieros y escultores de grandísimo nivel. Oye, Felipe, para ti el momento, el instante o el lugar que más te gusta, que más recuerdas, que más te ha impactado de Petra, ¿cuál es? Bueno, en principio puede ser pasar el desfiladero y encontrarte con el tesoro, aunque para mí lo más interesante, porque el tesoro lo hemos visto en muchas películas y impacta, vamos, a mí me impactó menos de lo que yo pensaba que me iba a impactar. Para mí es cuando dejas el tesoro y a la derecha entras por una bajada que hay y te encuentras todo lo que es el Valle de las Tumbas, y al fondo ves la calzada romana con columnas a ambos lados y llegas hasta el lugar que ha dicho Carlos, subes 800 y pico escalones y tienes una visión desde arriba panorámica de lo que es Petra, que es impresionante. Impresionante, la verdad es que ese momento, ese instante es alucinante para todos aquellos que nos gusta la fotografía, es de esos lugares donde nos apetece quedarnos y empezar a descargar la máquina, descargar anteriormente el carrete cuando íbamos y ahora evidentemente la memoria del teléfono. Y luego además ten en cuenta el juego de luces que hay, porque la piedra de Petra tiene un color especial y claro, el juego de luces que tiene hay momentos y épocas del año que realmente es impresionante cómo va cambiando y sobre todo cuál es la fisionomía de la propia construcción, porque el sol cuando se refleja le da un protagonismo increíble a los templos, pero es que luego cuando desaparece de repente se queda sombrío y dices, wow, ha cambiado totalmente, casi incluso el volumen. Sí, de hecho yo recomiendo a nuestros telespectadores que vayan al amanecer. Petra abre a las 6 de la mañana, si puedes estar allí a las 6 en punto, mejor que mejor, porque vas a llegar al tesoro, pues eso, con ya los primeros rayos del amanecer iluminando la parte superior, y también es la parte del día más fresca, porque dependiendo del momento del año en que vayas puede hacer mucho calor, y a medida que van pasando las horas, obviamente, si quieres hacer la parte del monasterio al mediodía, no se la recomiendo a nadie, porque yo, de hecho, lo que hice fue irme primero al monasterio, no mirar ni a derecha ni a izquierda, porque a la vuelta ya iba a hacer ese camino de vuelta y ya iba a ver todas las maravillas, porque sabía que la parte del monasterio era la más complicada si la querías hacer en los momentos del mediodía con mayor sol y calor. Oye, Carlos, tenemos que ir terminando, pero ya sabes que me encanta preguntarte por ese momento mágico, ese instante y ese rincón especial. Pues lo acabo de decir, la mayor parte de la gente se queda ya ahí en el tesoro y va caminando, va paseando. ¿Tú prefieres ir al templo? Claro, a primera hora de la mañana en el monasterio vas a estar casi solo y luego ya vas a hacer la ruta en el camino contrario del resto de turistas y visitantes, con lo cual ese momento a primera hora de la mañana en el monasterio es absolutamente mágico. Y si le añades que justo hace poco tiempo vi un documental en el que, gracias a técnicas de análisis de láser 3D y escáner que puede ver bajo tierra sin tener que excavar lo que hay, han descubierto que justo en la entrada del monasterio hay una escalinata de muchos metros que está totalmente enterrada y hay una especie como de obelisco, de templete también enorme. O sea que lo que se nos oculta a los ojos es todavía mucho más grande y más impresionante que lo que vemos, que es mucho. La verdad es que es uno de esos lugares maravillosos que nos encanta traer a todos los telespectadores. Es uno de esos lugares que hay que descubrir al menos una vez en la vida y os aseguro que cuando vayáis, programéis vuestro viaje, sin duda vais a querer volver, porque es verdad que cada vez que viajas a Petra, a Jordania, encuentras una historia diferente, que además es tierra de leyendas y desde luego de muchas historias, Felipe. Demasiadas que algún día contaremos alguna, cuando tú me digas la contamos. Pues Carlos Olmo confirma, claro que sí, en Patrimonios de la Humanidad, hoy con Jordania, con Petra, Patrimonio UNESCO desde el año 1985. Muchísimas gracias por haberlo traído, gracias de verdad. Tenemos muchas cosas que contar, así que te quedas con nosotros, ¿verdad? Por supuestísimo. Impresionante, como todos esos patrimonios de la humanidad que nos trae Carlos Olmo, nuestro gran especialista en Patrimonios de la Humanidad, uno de los grandes profesionales
del mundo del periodismo, de los viajes, del turismo y, por supuesto, de este concepto, los patrimonios UNESCO. Dejadme tan solo unos segundos para que os dé unos consejos y volvemos enseguida. Vamos terminando ya este programa, este maravilloso viernes, pero no te vayas todavía porque tenemos todavía que contarte muchas cosas. Son los planes de Miradas Viajeras. El primero de ellos nos lleva hasta Gran Canaria. David Vigorra ha descubierto algunos de los pueblos más bonitos de esta isla y te los propone en el siguiente reportaje. En este plan de hoy recorreremos el norte de la isla de Gran Canaria, donde encontraremos algunos de los pueblos con mayor encanto de la isla, estando rodeados en ocasiones de paisajes agrestes y escarpados de gran belleza. Para la ocasión hemos trazado una ruta variada y singular que nos llevará a visitar una catedral negra, aprender cómo se fabrica el ron, probar café canario y conocer uno de los pueblos más bonitos de la isla. La ruta del norte de Gran Canaria pasa obligatoriamente por Arucas, sin duda uno de los pueblos más bonitos de la isla. Se encuentra en un valle de gran verdosidad donde domina el cultivo de la platanera. Merece la pena visitar detenidamente, a ritmo de paseante, su centro histórico protegido. Los grandes y bellos edificios que hoy vemos a lo largo de la calle principal y que son la imagen arquitectónica actual de Arucas se levantaron en un periodo muy corto de tiempo, coincidiendo con la riqueza azucarera de la zona y que se prolongó hasta el 1910. Durante el paseo, seguro que llegaréis a la Casa de la Cultura. No lo dudéis, entrar y disfrutar de su patio, un ejemplo de la tradicional Casa Canaria y donde podremos admirar su gran drago de 150 años. Pero si hay algo que realmente destaca de Arucas es sin duda la iglesia de San Juan Bautista. Sí, iglesia, a pesar que muchos la conocen como la Catedral Negra, debido al origen volcánico de su piedra y a su gran tamaño. Esta obra magna de estilo neoclásico, que alcanza los 60 metros de altura, se empezó a construir en la Edad de Oro de Arucas, en 1909, y se prolongó su construcción durante 70 años. No podemos marchar de Arucas sin visitar el Museo de Ron, situado dentro de la destilería de Areucas, que fundó en 1884 la familia Gourier, de origen francés, que producían azúcar, ron, alcohol y sus derivados. Además de explicar el proceso de elaboración de sus rones, la visita permite recorrer una de las bodegas de ron más antiguas de Europa, en la que encontraremos 4.308 barricas de roble americano. Impresiona pasearse por tanta barrica de ron, y muchas de ellas, por cierto, están con el nombre de personajes famosos que han visitado esta destilería y han firmado su propia barrica. La visita termina por todas las instalaciones de esta fábrica, en la cual podremos ver detalladamente el proceso de fabricación hasta su envasado, hoy en día totalmente automatizado. Tras esta visita detallada en la cual nos han contado toda la historia de este ron de Areucas, llegaremos al momento de la degustación, el momento más esperado de la visita.
Aquí podremos probar el ron miel, el ron blanco, el ron añejo o el ron caramelo. Tras esta visita a Arucas nos dirigiremos hasta 540 metros de altura para visitar la ciudad de Teror, uno de los núcleos habitados más antiguos de la isla. Declarada villa marinera a finales del siglo XVI, su casco histórico alberga uno de los patrimonios religiosos, arquitectónicos y culturales más importantes de la isla de Gran Canaria. Lugar de peregrinación por excelencia desde hace más de 5 siglos, la villa de Teror es todo un símbolo para los isleños, ya que el municipio acoge en su basílica a la Virgen del Pino, patrona de la diócesis de Canarias y referente religioso para los canarios. Ahora descenderemos hasta el Atlántico para visitar el Puerto de las Nieves, el puerto natural de Agaete. Es el tradicional puerto de pescadores canario, protegido de forma natural por los agrestes acantilados del que está rodeado. El Puerto de las Nieves es un destino muy agradable para disfrutar de una escapada de turismo rural y de interior por la isla. Un lugar ideal para el baño o para disfrutar del mejor pescado de la isla en alguno de sus restaurantes de este pueblo pintado de color blanco, también conservado. Dejamos el puerto para subir hasta Agaete, donde a sus afueras encontraremos Casa Romántica, un lugar muy peculiar donde nos han dicho que aquí se cultiva el mejor café de Gran Canaria. Casa Romántica es todo un centro de interpretación del producto canario, un vergel de frutas tropicales, de afamado café canario y vinos de carácter isleño. Al frente de todo este proyecto se encuentra Víctor Lugo, apasionado de esta tierra y el que hace brotar desde su finca de La Laja todo este producto de calidad excepcional y única. Víctor nos cuenta que la producción del café en la finca es baja. De sus 3 hectáreas dedicadas al café se recogen unos 8.000 kilos, que una vez tostado y descascarillado manualmente salen unos 3.000 kilos al año. En el pequeño centro de interpretación de Casa Romántica se recoge toda la historia de este café de Gran Canaria. Y para despedirnos, en Casa Romántica podremos disfrutar de su restaurante, en el cual nos servirán platos elaborados con producto canario de kilómetro cero, sin olvidarnos los platos más tradicionales y básicos de la gastronomía canaria, como son las papas arrugadas, el mojo rojo, la ropa vieja o la pata asada y el polvito canario como postre. Pero todavía tenemos más planes para que puedas disfrutar de este fin de semana o de los próximos. Ya sabes que en nuestros planes puedes ir anotándote y durante todo el año disfrutarlos. Ahora te proponemos irnos a conocer las bodegas Samaniego. También vamos a irnos al Museo Chillida en Lecu, la fiesta de la Ribada en Bayona y también nos vamos al Monster Truck aquí en Madrid. Son los planes de Miradas Viajeras. Hoy, en Miradas Viajeras, te traemos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. Las bodegas Solar de Samaniego, en el corazón de Rioja Alavesa, son nuestra primera parada. A los pies de la villa medieval de La Guardia, la propiedad, tras más de 50 años de historia, se ha consolidado como una de las principales bodegas de esta zona de calidad. Desde el año 2018 ha colaborado con la Cátedra de Paisajes Culturales y Patrimonio de la UNESCO en la integración de la bodega en el paisaje de La Guardia.
ha creado una experiencia enoturística única y singular gracias a la recuperación del espacio Medio Millón con los murales de Guido van Helten, así como en el interior de la tienda-biblioteca, en el comedor de la cofradía y la biblioteca de fincas. Todo ello inspirado por Beber entre líneas, proyecto que fusiona las culturas del vino y la literatura. Puedes disfrutar de unas excelentes catas de vino visitando los inmensos depósitos de hormigón en un entorno similar al de una majestuosa catedral. O, si lo prefieres, degustar unos excelentes menús de temporada maridados con los mejores crianzas y reservas de la bodega. Una experiencia gastronómica única, premiada en múltiples ocasiones por medios especializados y por los propios visitantes. Sin salir de Euskadi, en nuestro segundo plan de miradas viajeras, nos dirigimos a la localidad guipuzcoana de Hernani, al caserío de Zabalaga, que alberga una de las colecciones más emblemáticas del arte contemporáneo, el Museo Chillida Leku. Fundado en vida por Eduardo Chillida, Chillida Leku es el lugar donde se encuentra el corazón de la obra más amplia y representativa del artista. Un museo único, confeccionado en sí mismo como una gran obra de arte. Las esculturas se integran en el paisaje como si siempre hubieran formado parte de él. En el jardín, las hayas, los robles y los magnolios conviven con las monumentales esculturas de acero y granito ubicadas en perfecto diálogo con el entorno. Más de 11 hectáreas donde podremos disfrutar de más de 40 esculturas dispersas, incluso por la parte trasera del caserío, donde hay una zona boscosa en la que las esculturas se mimetizan con la naturaleza. Podemos tocar, sentir las diferentes texturas e incluso experimentarlas por dentro, ya que hay algunas esculturas con espacios en su interior que pueden ser transitados por el visitante. En 2023 dará comienzo la celebración del centenario, una conmemoración impulsada por la Fundación Eduardo Chillida. Un completo programa de exposiciones, música, educación, pensamiento y celebración. Así, esta conmemoración internacional será una oportunidad para acercar la creación de Chillida a una amplia diversidad de culturas, generaciones y orígenes a lo largo del mundo. El tercer plan que te proponemos nos lleva hasta Bayona, Pontevedra. La fiesta de la arribada de la Carabela a la Pinta es una de las celebraciones más populares de la provincia gallega. Los próximos 3, 4 y 5 de marzo, Bayona retrocede 500 años en el tiempo para llenar su casco histórico de artesanos, juglares, malabaristas, caballeros y doncellas en unas fiestas de interés turístico internacional. Los visitantes podrán conocer este apasionante capítulo de la historia de nuestro país en el que se conmemora la llegada de la Carabela a la Pinta en 1493 y cómo los navegantes españoles contaban lo que habían visto en el Nuevo Mundo. 3 días de exposiciones, representaciones teatrales y mercados medievales, con muestras de talleres de artesanía y antiguos oficios, alfareros, ebanistas, curtidores, hilanderas y herreros. Exhibiciones de tiro con arco y esgrima histórica, animaciones y pasacalles para todos los públicos, espectaculares muestras de combates medievales y justas a caballo. En fin, un viaje en el tiempo para conocer Bayona como nunca antes la habías visto. Nuestro cuarto plan de miradas viajeras es para aquellos a los que les gusta vivir emociones fuertes y además hacerlo en familia. No os podéis perder Hot Wheels Monster Truck Law Party en el Within Center los próximos 4 y 5 de marzo en Madrid. Hot Wheels Monster Truck Live visita por primera vez la capital con el recién estrenado Glow Party, un fascinante show en la oscuridad donde los icónicos Hot Wheels Monster Truck se encargarán de hacer brillar la pista en una experiencia única y llena de energía. Una propuesta de ocio dedicada a todos los seguidores del motor, la acción y de los míticos Hot Wheels, pensada para toda la familia y todas las edades. Glow Party ofrece la oportunidad de ver y disfrutar de los Hot Wheels favoritos, esta vez iluminados con neones en increíbles batallas y competiciones.
El show contará también con una fiesta de baile, espectaculares juegos de luces láser y regalos de juguetes Hot Wheels. Muy especial y esperada será también la aparición estelar del robot transformador Megasaurus, que come coches y escupe fuego. Y los freestyle motocross, a quienes no hay altura que se les resista. No te los pierdas, anótalos. El próximo fin de semana te esperamos con otros planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. La verdad es que ha sido un programa intenso, maravilloso. Uno de esos programas en los que te hemos traído contenidos de los que estoy convencido que seguro vas a notar para tu próxima escapada. Nos encanta contarte historias, nos encanta contarte relatos, nos encanta llevarte por el mundo y ya estamos preparando el del próximo fin de semana. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa, gracias a todos vosotros que estáis ahí cada fin de semana y el próximo viernes nos vemos aquí, Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine.